16 al versículo 25. Génesis 2, 16 al 25. Ya que lo encuentres, y se puede poner de pie, por favor. Amén. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer todos, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Todos? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Padre, gracias te doy por permitirnos abrir tu palabra, y pido que nos expliques, nos enseñes con ella lo que quieres hablarnos a nuestro corazón. Pido que obres en tus hijos, en tu pueblo, y nos edifiques. Y nos ayudes, Señor, como matrimonios, a no fracasar, a no ser devorados por el diablo, Señor, a tener naufragio espiritual, a no ser destruidos por el maligno. Señor, guarda nuestros matrimonios y ayúdanos a tener éxito en la vida cristiana para tu honra y gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ayer por la tarde, a las 2 de la tarde, hubo una boda aquí en la iglesia de dos de los miembros, Chucho y Sheila Martínez. Se casaron ayer y fue una bendición estar aquí en la ceremonia, y prediqué este mensaje, y Dios me guió a elaborarlo un poquito más, a seguir estudiando y predicarlo esta tarde, porque es de bendición aprender más de la palabra de Dios. Y el tema, hermanos, es: ¿por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Uno se imaginaría que cuando hay una boda, ese matrimonio, esa parejita que está ahí en el altar, tan feliz, tan contenta, nunca van a pensar en separarse, en divorciarse, nunca van a acabar mal. Uno nunca desearía eso, nunca lo planearía, pero tristemente así es, hermanos. Hoy en día aproximadamente la mitad de matrimonios, y aún entre cristianos, acaban en divorcio, en separación. Hay problemas, la tasa es muy alta, es mucho lo que está pasando hoy en día. Y Dios quiere enseñarnos en este pasaje, volver a los fundamentos del matrimonio. ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué los matrimonios fracasan y no tienen éxito y no llegan a la plenitud del plan de Dios para sus vidas? Y note lo que dice la Escritura en el versículo 20. Dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Primeramente, cuando tú y yo nos casamos, varón, Dios nos da la ayuda que necesitamos. Dios te da aquella persona que tú necesitas en tu vida. El que haya esposa, haya él bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová.
Por eso, jóvenes solteros, oren mucho por su futuro cónyuge. Oren mucho por su futuro cónyuge, porque Dios tiene un plan para tu vida. No quiere que fracases en tu matrimonio. Y todo comienza como empiezas. Hay un dicho: lo que mal empieza, mal acaba. Cristo puede cambiar, sí, Él puede cambiar el matrimonio, pero cuando empezamos rompiendo principios bíblicos y no rectificamos el rumbo, el matrimonio va a ir en picada. Y pueden ser años, quizá décadas, pero tarde que temprano el matrimonio no va a terminar bien, porque hay un fracaso cuando no seguimos estos principios de la palabra de Dios. Y dice, Dios nos da una ayuda idónea. En otras palabras, cuando tú y yo estamos casados, o Dios te da a tu cónyuge, en este caso tu esposa, tienes lo que necesitas, tienes tu ayuda idónea. Dios te ha dado la persona que tú necesitas. Dice versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjese, la primera cirugía del universo, Dios la hizo. Dios, el cirujano, hizo una operación y abrió el costado de Adán y le sacó una costilla. Como tenemos muchas, pues dijo Dios, una menos. Y le sacó una costilla y luego cerró la carne. Qué interesante la cirugía. Dios sacó una costilla, cerró la carne, como dice la Biblia, cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto es, de esa costilla que Dios sacó, Dios hizo una mujer. Qué interesante cuando Dios habla del hombre, dice que Dios nos hizo del polvo, ¿verdad, hermanos? Así es, y de la mujer la hizo de la costilla. Pero bueno, del hombre. Y versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjese, el plan de Dios en el matrimonio, para que no haya un fracaso, Dios nos da cosas bien hermosas, nos da todo lo que necesitamos. Una persona que es nuestra ayuda idónea. Dios, hermano, Dios no nos está poniendo una institución para fracasar, pero al contrario, para prosperar, para ser bendecidos. La institución de la que estoy hablando se llama matrimonio, y cuando tú llegas a este matrimonio, el Señor comienza dándote todo lo que necesitas, una ayuda idónea. No te engañes pensando que tu esposa no es todo lo que tú necesitas. Hermano, nuestras esposas son todo lo que necesitamos. Amén. Así es. El Señor dijo, hermanos, no lo estoy diciendo yo, el Señor lo dijo, le haré ayuda idónea para él. Esto es cuando Dios te da, y esa palabra ayuda es una palabra muy interesante, es alguien que te rodea todo alrededor, te cubre todo alrededor. Esto es, ella te va a ayudar con la familia, la crianza de los hijos, con tu hogar, tu casa. Ella te va a ayudar hasta con tus negocios, en algunas formas ella te va a ayudar. Ella te va a ayudar, hermano, con tu persona, con tu carácter. Es una ayuda que te cubre todo alrededor de todos los aspectos de tu vida. Es todo lo que necesitamos, hermanos. El diablo nos quiere hacer pensar, no, pues consíguete otra mejor. Consíguete a alguien mejor. Esta que tú tienes no te ayuda, al contrario, la Biblia dice, fíjese este versículo, fíjese este versículo, aquí en este pasaje de Proverbios, capítulo 12, versículo 4, Proverbios 12, 4. Dice, la mujer virtuosa es que, hermanos, corona de su marido. ¿Qué más necesita un rey que una corona? La mujer virtuosa es corona
de su marido y dice, más la que mala. ¿Cómo que, hermanos? Carcoma en sus huesos. Ahí está. La mía es carcoma. La mía no es corona, la mía es carcoma. Y hermanos, mire, para empezar, tú la escogiste, ¿verdad? Sí, tú la escogiste. Esto es para empezar. Y quizá en el proceso de haberla escogido, rompiste algunos principios bíblicos. Ya no honraste a tus padres, te buscaste una inconversa, y ya para empezar ya vas en el mal camino porque no seguiste los principios del Señor, para empezar. Pero cuando estamos en Cristo, hermano, Dios nos da la capacidad, la oportunidad de rectificar. Esto es, si vamos en mal camino, fíjese lo que dice Proverbios 3, por favor, hermanos. Proverbios 3. Fíjese lo que dice en el versículo 5. Porque si es que la mía es carcoma, necesito una nueva. Yo quiero conseguirme una corona, no una carcoma, porque yo soy el rey. Miren lo que dice Jehová. Fíate de Jehová, versículo 5, Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué, hermanos? Él enderezará tus veredas. Dios endereza las veredas. Dios, hermanos, se deleita en restaurar. Sí es. Lo que está roto, lo que está dañado, lo que está lastimado. Dios se deleita en restaurar. Pero es mejor que empecemos bien para que Dios no tenga que restaurar desde el principio. Sí es. Es mucho mejor, hermanos. Sí es. Amén. Así que, jóvenes, busquen al Señor con el buscar a la persona adecuada para su matrimonio. Él puede restaurar, Él puede guiar. Entonces, si la persona que tienes actualmente como tu cónyuge, dices, no es mi ayuda, es una carcoma, entonces lo que necesitas es ser un líder espiritual para que esa persona sea mujer virtuosa. Amén. ¿Me estás siguiendo, hermano? El líder, hacemos la diferencia, hermanos. Sí es, amén. El líder, hacemos la diferencia. Si tú has trabajado en una empresa, el problema no siempre que los empleados son malos. A veces el problema es que no hay liderazgo y no hay dirección en los que son supervisores. Yes. O no hay una dirección en la empresa y el empleado no sabe ni qué hacer, anda perdido, pues se pone en el teléfono, se pone a flojear o se va a otro lado porque no hay una dirección, no hay una supervisión, no hay una enseñanza, no hay una motivación. Pero cuando el empleador, el supervisor está trabajando, está motivando, está enseñando, está invirtiendo en sus empleados, los empleados están contentos de trabajar allí, ellos quieren producir, quieren sacar resultados. Bueno, la verdad es que tenemos que ver que mucho tiene que ver con el liderazgo. Pero Dios, cuando Dios te da una pareja, Dios te está diciendo, te estoy dando una ayuda idónea. Idónea quiere decir exactamente lo que necesitas. Te la estoy dando a ti para que tú tengas éxito y no fracaso. Es tu ayuda idónea. Después vemos que cuando Dios nos permite estar en el matrimonio, dice la palabra de Dios, Dios nos da una ayuda, pero Dios nos da una unión, hermanos. Una unión que nada ni nadie nos puede dar, solamente Dios. Dios nos une. Y en el matrimonio, para tener éxito, necesitamos estar unidos. Amén, sí es. No venir a Estados Unidos, pero estar unidos. Amén. No, allá en Estados Unidos hay dinero y allá vamos a estar unidos. No, hermanos. No se trata de estar en Estados Unidos, pero estar unidos en la unión que Dios nos da. Fíjense, qué unión, hermanos, tan maravillosa que Dios saca del hombre una costilla y de esa costilla, de tu misma carne, de tu mismo hueso y tu misma sangre, hace una mujer y la trae y te la pone para que sea tu ayuda idónea. ¿Qué mejor ayuda que carne de mi carne? Es lo que dijo Adán, versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne
de mi carne, esta será llamada varona. Hermanos, Dios nos da unidad con la persona con quien te casas. Si alguna vez mi papá, hermanos, le faltaba un dedo, estaba joven y tenía un dedo cortadito aquí porque estaba joven y traía una paloma, esas en México le llaman palomas a los cohetes, son como triangulares, un triangulito. Traía una paloma y andaban jugando y la aventó tarde, obviamente, y la paloma explotó en su mano y le voló parte de un dedo. Bueno, la historia larga, corta, el dedo quedó dañado, tuvieron que hacer alguna operación y tuvieron que cortarle un pedazo de piel de otro lado, creo que era de su pierna, e injertarla en su dedo para que pudiera cerrar la piel y estar como si nada hubiera pasado. Lo que quiero decir es que tuvo que ser de su propia piel para que se uniera bien en su propio dedo. Y hermano, es exactamente lo que Dios hizo. Dios sacó una costilla y de esta costilla, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice la Biblia, Dios le dio al hombre un cónyuge, una esposa, para que estén unidos. Porque es de tu misma carne, de tu mismo hueso, y vas a congeniar perfectamente. Dios te lo da. Ahora, esa unidad que Dios nos da, ¿de dónde viene esa unidad? Primeramente, esa unidad viene de casarte con alguien que es creyente. Amén. Jóvenes, no se casen con inconversos. Es que lo voy a cambiar, pastor. Está muy guapo. Qué bonitos ojos tiene esa muchacha. Me encanta su cabello. Oh, me gusta su carácter. Y yo sé que va a cambiar. La voy a traer a la iglesia y va a cambiar. No te cases con un inconverso. No empieces mal. Si empiezas mal, es muy probable que acabes mal. Yes. Ahora, Dios puede enderezar tus caminos. Dios puede, hermanos. Y gloria a Dios por los matrimonios que en esta iglesia o en la vida cristiana empezaron mal, pero Dios los enderezó y Dios los está guiando en el buen camino. Gloria a Dios por esos matrimonios. Pero es mejor empezar bien, hermanos. Es mejor empezar sin romper principios bíblicos para no provocar a Dios. Vea lo que dice la Biblia en 2 Corintios 6. Ahí en 2 Corintios 6, la palabra de Dios dice, versículo 14. No, debo esperar a que lo encuentren. 2 Corintios 6, 14. No os, ¿qué, hermanos? Unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí vemos la unión que Dios nos da, es, hermanos, primeramente ser creyentes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando somos creyentes hay una unidad. ¿Por qué? Porque tenemos la unidad del Espíritu, hermano. Amén, amén, amén. La unidad que nos da el Espíritu Santo. Fíjense aquí en Efesios 4, no pierda 2 Corintios 6, pero en Efesios 4, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, dice la Escritura. Efesios capítulo 4, dice el versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, en el que, hermanos, vínculo de la paz. Estar unidos en el Espíritu. Amén. Esto es, ¿cómo estar unidos en el Espíritu? Ser espirituales, hermanos. Ser espirituales. Si, por ejemplo, yo me quiero casar, un joven se quiere casar y quiere casarse con una jovencita que es carnal, es cristiana, pero es carnal. Estás
tienes que esperar a que Dios la cambie. Porque si unes un espiritual con un carnal, el resultado, hermanos, es carnal. ¿Sí? Si unes un espiritual con un carnal, el resultado no es espiritual, porque es difícil que ese espiritual transforme una persona. Tiene que ser Dios, obviamente, y necesitamos que Dios nos bendiga honrando sus principios, y vemos que Dios nos quiere dar una unidad en el espíritu. Por eso yo aprecio cuando parejas toman consejería prematrimonial, porque de esa manera están ellos asegurándose que están ambos en el espíritu, tratando de hacer la voluntad de Dios, porque esa unidad nos la da el Espíritu Santo. Amén, amén. Los matrimonios ya casados de muchos años, ¿qué necesitamos para no fracasar? Necesitamos ser llenos del Espíritu, hermano. Amén. Necesitamos cedernos al Espíritu, necesitamos sacar todo lo que nos llene, si es carnalidad, si es mundanalidad, si es lascivia, si es, hermano, pasiones desordenadas, cualquier cosa que sea, ojos fuera de control, mente, pensamientos fuera de control. Tenemos que sacarlo, desvestirnos de esas cosas para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y podamos estar unidos con el cónyuge que nos ha dado Dios, hermano. Es bien importante. Ahora, otra parte de la unión también, note lo que dice versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6 de Efesios 4: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo no fracasar en el matrimonio? Asegúrate que estás procurando una unidad en la doctrina. Amén, amén. En la doctrina. Es muy importante. Si te casas con una persona que tiene diferente doctrina, es muy probable que tengas problemas en tu matrimonio. Es muy probable. ¿Por qué? Porque aunque están los dos en el Señor, están pensando en formas diferentes en la doctrina, y Dios quiere darnos un matrimonio donde podamos tener éxito, donde sea el matrimonio no sea un cuesta arriba, pero pueda estar trabajando para poder tener un matrimonio que avance, prospere, alcance su potencial, y no empecemos con problemas de desacuerdos doctrinales. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una misma doctrina, y el Señor dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Vamos otra vez a Génesis, por favor, hermanos. Génesis 3, hablando de la unidad que nos da el Señor. Y después dice 23: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos, hermanos, un matrimonio donde haya una dependencia solamente de Dios. Amén. Una dependencia solamente de Dios. Cuando yo vivía en casa, yo dependía de mis padres en todas formas. Dependía de ellos financieramente, dependía de ellos en ir a la iglesia. No tenía automóvil, ellos me guiaban, me llevaban a la iglesia, ellos me compraban lo que necesitaba, mi ropa. Era dependiente de ellos. Pero cuando yo salgo de casa es porque yo aprendí y yo quiero vivir una vida independiente, porque ya estoy casado. Y vemos el matrimonio que va a ser exitoso es un matrimonio dependiente de Dios. Amén. Esto es un matrimonio que dependa de Dios para todas las decisiones. Vamos a volvernos a Proverbios 3, versículo 7. Proverbios 3, 7. Dice el Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Voy a enfatizar esto porque es el contexto, hermanos. Aquí Adán y Eva dependieron no de Dios, pero de ellos mismos, hermanos. Fíjense lo que dice versículo 7: no seas sabio en tu ¿qué? Propia opinión. Depende de Dios. Amén. Hermano, nunca pienses que tú eres suficientemente grande para tomar tus propias decisiones sin Dios. Nunca pienses que eres suficientemente inteligente para tomar decisiones
sin consultar al Señor. Nunca pienses que tienes la suficiente experiencia por tantos años de casado para tomar decisiones sin Dios. Necesitamos a Dios todo el tiempo. Amén. Tengamos 30 años de casados, 50 años de casados. Necesitamos seguir dependiendo de Dios como niños que no sabemos qué hacer porque somos frágiles. Adán y Eva llegaron a un fracaso muy temprano en el matrimonio. No fracasaron por completo, pero un fracaso bastante grande. Salieron del huerto del Edén, tuvieron que experimentar dolor, sufrimiento en su vida matrimonial, tuvieron que ver a un hijo matar a otro de sus hijos. Hermano, un fracaso terrible. Pero Dios los restaura después y Dios les da oportunidades y los bendice otra vez. Pero vemos que este fracaso vino porque ellos dependieron de sí mismos y no de Dios. Así es. Fíjense lo que dice en el versículo 4 de Génesis 3. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Se fijó cómo se hicieron independientes de Dios? Tomaron su propia decisión en contra de lo que Dios decía, hermanos. Cuando un matrimonio empezamos a hacer esas decisiones, hermano, viene el fracaso. Así es. Quizá no inmediato, quizá no a corto plazo, puede ser mediano o largo plazo, pero va a venir el fracaso. ¿Por qué? Porque estamos yendo contra la palabra de Dios. Así es. Dios les dijo, vea lo que dice Génesis 2, versículo 17. Dios les dijo clarito, hermanos, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué dice? No comerás. No comerás, porque el día que de él comieres, Ciertamente morirás. Eso les dijo Dios clarito, en blanco y negro, un mandato bien claro. Y después, en el capítulo 3, vemos que ellos fueron independientes de Dios, olvidaron el mandamiento de Dios y ellos comieron del árbol que les dijo Dios, no comeréis de él. Y vino el fracaso, hermanos. Hermanos casados, jóvenes, tenemos que obedecer al Señor en todos sus mandamientos, en todas sus ordenanzas, en todo, hermanos, porque todo tiene una razón. Todo lo que Dios nos da tiene una razón de ser. No son caprichos de Dios, no son ideas de Dios sin sentido, pero son mandatos de Dios que tienen una razón de ser y de existir para que no fracasemos en el matrimonio. Y vea, este mandato fue ignorado y fueron independientes. Ahora, hay mandatos bien importantes para el matrimonio. El primer mandato, hermano, es que nosotros no dejemos de obedecer los mandamientos de Dios, como dice Génesis 2:17. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber cuáles son sus mandamientos para el matrimonio. Los mandamientos a los matrimonios en la palabra de Dios. Primer mandamiento a los matrimonios, hermanos, caminar con Dios. Caminar con Dios. Es que mi esposo es muy espiritual, pastor. Él es bien espiritual y él camina con Dios, pero tu hermana caminas con Dios. O al contrario, dice el esposo, no, mi esposa es bien espiritual. Ella va a la iglesia, ella ora, ella es fiel, ella sirve en la iglesia, hace esto, aquello, tiene ministerios. Mi esposa es bien espiritual, pero tú eres espiritual. El mandamiento de Dios a los matrimonios es que no nos alejemos de su palabra, que sepamos sus mandamientos, que seamos espirituales, porque cuando hacemos esto tenemos éxito, hermano. No puedes viajar en piggyback ride, en inglés se dice, no puedes viajar a expensas de tu cónyuge por mucho tiempo sin que haya un cansancio, un agotamiento espiritual y venga a darle lugar al diablo, a que devore, a que traiga dudas, a que traiga tentaciones.
es importante que los dos estemos firmes y fuertes en el matrimonio, hermano. Fíjense, estaba estudiando esta semana en Lucas 1, un precioso ejemplo de este matrimonio exitoso. En Lucas capítulo 1, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Lucas 1. Y dice en el versículo 6, bueno, versículo 5, Lucas 1, 5 y 6. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, para que podamos ver lo que dice. ¿Listos? Leámoslo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vamos a leer la siguiente palabra. Ambos eran justos. Ambos eran justos delante de Dios. Ambos. Es que, pastor, yo ya he leído la Biblia mucho. Yo ya he leído la Biblia varias veces. Hermano, necesitamos ser espirituales. Ser espirituales no es leer la Biblia. Ser espirituales es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es muy diferente. Ser espirituales no es conocer la Biblia. Hay hermanos aquí que nacieron en el Evangelio y ya han oído la Biblia muchas veces, la han leído muchas veces, han escuchado mensajes muchas veces. Lo que yo les estoy diciendo no es nada nuevo, ya lo han escuchado, pero el problema es que estamos siendo espirituales, estamos andando delante de Dios irreprensibles en todos, versículo 6, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, hermano, en todos. Un mandamiento que los matrimonios no obedecemos nos empieza a debilitar, hermano. Ahora, no estoy diciendo que si un matrimonio deja de obedecer un mandamiento vas a fracasar, no. Pero cada mandamiento que tú dejas de obedecer es un agujero en tu pared de resistencia contra el enemigo. Y entre más agujeros tengas, más vas a ser vulnerable a los ataques del diablo. Necesitamos tener una pared sin agujeros, una pared sin debilidad, sin fisuras, para que el enemigo no nos pueda derrotar y hacer que el matrimonio fracase. Hermanos, un matrimonio no es exitoso porque ya tiene 20 años, 30 años de casados, no. Un matrimonio es exitoso porque están arraigados en Cristo, porque están viviendo una vida espiritual, porque ambos son juntos, porque ambos están guardando los mandamientos del Señor, ambos son irreprensibles en las cosas del Señor, no uno, pero los dos, hermanos. Somos un matrimonio, ya no son más dos, sino una sola carne. Y hermano, ponte las pilas, varón, hermana, ponte las pilas, no digas, pues ahorita voy a estar relax y tranquilo, voy a irme despacito, ahí planeando en la vida cristiana. No, hermano, no le demos lugar al diablo. El diablo de veras está trabajando duro en destruir matrimonios. No queremos darle lugar al diablo. No pienses, es que yo soy la excepción, mi matrimonio está tan sólido como una roca. Hermanos, no. Estamos a un soplido de que el enemigo destruya nuestro matrimonio. A un soplido. Así como en los 3 cochinitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí lo vieron los 3 cochinitos? Bueno, mire, vamos a ver Mateo 7. Los que no se acuerdan de los 3 cochinitos, vamos a ver Mateo 7. Ahí en Mateo 7 nos dice esto de los 3 cochinitos con las palabras de Dios. Versículo 24. ¿Ya están allí? Amén. Leamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, obedezcamos los mandamientos de Dios. Amén. No deje de congregarse, hermanos. No deje de leer la Biblia. No deje de orar. No deje de servir al Señor. Todo es importante, hermanos. Si dejamos un mandamiento, estamos vulnerables.
hay una debilidad en tu casa espiritual y el enemigo puede ver esa debilidad y ahí atacar, no desobedezcas ningún mandamiento de la palabra de Dios. Matrimonios, los que están solteros, no pases por alto ningún principio cuando busques a tu ayuda idónea, a tu cónyuge, a tu esposo, porque cada mandamiento es importante para que tu matrimonio sea exitoso y Dios te pueda usar y alcances todo el potencial que Dios tiene para tu matrimonio, que es maravilloso, hermano. Vamos de vuelta al texto, por favor, Génesis 3. Aquí vemos que Dios nos quiere dar un matrimonio exitoso y no que fracasemos. Dios, primeramente, nos da una ayuda idónea, todo lo que necesitamos. Segundamente, Dios nos da unidad. Terceramente, Dios Génesis 3, Dios, hermanos, nos permite ser espirituales, estar unidos en los mandamientos de Dios. Note lo que dice versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. ¿Y qué dice, hermanos? Y no se avergonzaban. Si queremos tener un matrimonio exitoso, ¿qué es lo que necesitamos? No quedar desnudos delante de Dios de una forma. Fíjese, la desnudez es un lenguaje figurativo. La desnudez es un lenguaje figurativo que habla de la vergüenza del pecado. Cuando tú y yo pecamos, quedamos en desnudez, avergonzados. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dice que debemos de cuidar, no quedar desnudos, avergonzados, porque esta vergüenza lleva a que el matrimonio no sea exitoso, porque la vergüenza, hermanos, es una forma de dar una puerta abierta al pecado para que entre a tu vida. Note lo que pasó en Génesis 3, versículo 7. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Delantales. Fíjese, la desnudez, ¿qué hizo que hicieran Adán y Eva? Que se cosieran, ¿qué? Delantales. En otras palabras, ellos dijeron, estamos desnudos, vamos a hacernos bikinis. Es lo que está aquí diciendo, hojas de higuera, cubrirse las partes más vergonzosas de nuestra desnudez por razón del pecado. Hicieron delantales, bikinis. Y es lo que estoy tratando de decirle. Cuando nosotros dejamos al pecado entrar, tratamos de buscar maneras en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, de cubrir la desnudez. Y pensamos, bueno, pues vamos a tener una casa muy bonita, vamos a vestirnos muy elegantes, vamos a hablar muy espirituales, vamos a, no sé, a agarrarnos de la mano, vamos a abrazarnos. Pero en privado, hermanos, hay una contienda. En privado hay una falta de paz. En privado no hay gozo. En privado no hay comunión. ¿Me vas siguiendo? Porque estás desnudo delante de Dios, el que ve todas las cosas, el que ve como rayos X, más allá de tu fachada, más allá de tu sonrisa, más allá de la pretensión que tú quieres poner al mundo entero. Dios ve con rayos X y te dice, estás desnudo y tienes problemas serios, tienes que vestirte. Fíjese lo que dice, hermanos, en el libro de Hebreos 4. Ahí en Hebreos 4 dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios, vamos a leer versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Dios sabe cuando no obedeces los mandamientos. Dios sabe. Yo no sé si tú obedeces o no los mandamientos.
Y no estoy predicándole a alguien, ni estoy policía de nadie, pero Dios sabe, hermano. Dios sabe tu vida personal, Dios sabe tu vida privada. Dios sabe lo que haces de lunes a domingo, en tus ratos libres, en tu tiempo. Dios sabe tu corazón, tus pensamientos, Dios sabe tus motivaciones, Dios sabe todo, hermanos. Y cuando en tus motivaciones, en tu vida personal hay pecado, hay una hipocresía, hay una doble vida, hay una falsedad, hay una fachada, eres cristiano de iglesia, pero en tu vida profunda, en tu vida del corazón, de corazones, hay un montón de problemas con tu carácter, con tu forma de vida. Hermano, Dios ve y quedas desnudo por el pecado a los ojos de Dios y avergonzado, hermanos. Por eso el Señor dice que el matrimonio exitoso es un matrimonio que si en un momento se ve desnudo delante de Dios, va a vestirse, porque la desnudez solamente nos trae vergüenza. Fíjese el libro de Apocalipsis 3, por favor, hermanos. Apocalipsis 3. Y note lo que dice en el versículo 16. No, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy ¿qué? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, suena como matrimonios en Estados Unidos, hermanos. Ricos, mucho dinero, más ricos que jamás has sido en tu vida como matrimonial. Tienes más dinero que en cualquier otro tiempo de tu vida, la mejor casa, el mejor carro, todo, la mejor ropa, todo es lo mejor. Pero el Señor dice, yo veo y yo veo que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, estás ciego y estás desnudo. Fíjese lo que Dios ve, hermanos. Y Él nos quiere dar éxito. Y por eso Dios dice, por tanto, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hablando, hermanos, ¿qué es el oro refinado en fuego? La santidad, la pureza de Dios, la palabra de Dios, la gloria de Dios. Todo lo que ha perdurado, que ha pasado las pruebas del tiempo y de la carne y del mundo. Todo aquello que es de Dios es lo que Dios quiere que compremos, esas cosas que son eternas, amado hermano. Mi pastor decía, cuando dedicamos la iglesia allá en San Luis Potosí, decía, la dedico a la gloria de Dios, la dedicamos a la salvación de almas, la dedicamos a la edificación de los creyentes. Todo, hermanos, es de oro, porque es para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que los matrimonios estemos dedicados a lo que es de Dios, a las cosas eternas, porque todo lo demás, hermano, esa riqueza va a pasar. Note que más dice, te aconsejo que a mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y vestiduras blancas. ¿Qué son las vestiduras blancas? Hermanos, es la justicia de Dios. Las vestiduras blancas son la justicia de Dios. ¿Qué necesitamos, amados hermanos? Primeramente ser salvos, para estar vestidos de Cristo Jesús y con su justicia, con su sangre preciosa, pero después necesitamos vestirnos de una manera en que no vivamos como el mundo vive. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser como Cristo. Note, vea conmigo Colosenses 3, hermanos, por favor. Colosenses 3. Fíjese lo que dice la Escritura en Colosenses 3. Aquí en Colosenses 3, la palabra nos enseña de la importancia de vestirnos con las vestimentas de Cristo. Dice versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Lea conmigo la primera frase. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, un matrimonio exitoso se va a revestir de Cristo, hermanos, de la justicia de Dios. Vamos a dejar las cosas del viejo hombre, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, y que Dios nos transforme en un matrimonio, que tengamos esa vestimenta de justicia que nos da Dios, para no estar desnudos. Para terminar, vamos a Génesis 3. Es lo que dice, hermanos. El hombre, por su pecado, ponemos una fachada cuando nos vemos desnudos. Queremos pretender que todo está bien. Hermano, Dios nos conoce. Dios nos quiere vestir. Y sabe otra cosa que el hombre hacemos cuando nos vemos desnudos. El hombre lo que hace es que se esconde de Dios. Usted diría, los hermanos que más necesitan a Dios están en la iglesia. A veces no es cierto, no están aquí. ¿Por qué? Porque la desnudez nos engaña. Y ponemos otras fachadas que pensamos, estamos bien, no hay problema. Pero el problema más profundo es espiritual, donde Dios quiere que arreglemos esa columna vertebral de la relación matrimonial, que es nuestra relación y caminar con Dios. Versículo 10. Y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba, ¿qué? Desnudo, y me escondí. Hermano, cuando el creyente, estamos desnudos por el pecado, tratamos de poner una fachada, número uno. Número dos, nos escondemos de Dios. Nos escondemos de Dios. Y tratamos de pretender que todo está bien. No buscamos a Dios, no buscamos el consejo de Dios, nos escondemos, tratamos de aislarnos de Dios, tratar de solucionar nuestros problemas solos. Hermano, Dios es el creador del matrimonio. Él tiene el manual del usuario. Él tiene el instructivo, hermanos. Yo he echado a perder tantas cosas cuando compro una silla de la oficina y en una caja. ¿Cómo odio eso? Porque yo la quiero comprar ya armada. Pero fui a Home Depot. No, aquí está la caja, ármala tú. Yo aprendí una cosa, hermanos. Leer el instructivo. Yo antes, yo puedo solo, y me sobraban piezas, o quedaba rechinando, no quedaba bien. Aprendí una cosa, lee el instructivo. El que hizo la silla sabe el orden en que debes de armarla, sabe cuál pieza va dónde, y no te sobran piezas, y la silla funciona tal como la planeó el que la diseñó. Pero el cristiano, hermanos, pensamos que podemos solos. Dios tiene el manual del matrimonio. Él puede solucionar tus problemas. Tenemos que poner atención al creador del matrimonio y no escondernos de él. Al contrario, continuamente buscarlos y seguir adelante, manteniendo esa relación con él y manteniendo nuestra relación con Dios. Versículo 11. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Hermano, para terminar quiero decirle esto. Si queremos un matrimonio exitoso, tenemos que dejar de echarle la culpa a alguien más y reconocer, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y note lo que dice versículo 12, la mujer que me diste por compañera, ella tiene la culpa. Ella no es la esposa, no es mi ayuda idónea, al contrario, es una carcoma. No es la mujer el problema. Y luego le preguntan a la mujer, y la mujer dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Se fijan? Siempre hay un conejillo de indias. Siempre hay alguien quien echarle la culpa. Yo no tengo la culpa. La mujer, la serpiente, yo no. Y sabe, hermanos, ¿quién tiene la culpa?
yo. Cuando dejemos de apuntar el dedo a otros lados y lo apuntemos a nosotros mismos, empezamos a solucionar el problema. Yo soy el problema, no es Dios. A veces le echamos la culpa a Dios. Tú tienes la culpa, Dios, porque tú me la diste a mí, o viceversa. Tú me diste ese hombre, me pretendió, pues yo pensé que era tu voluntad. Tú tienes la culpa. No, hermanos, Dios diseñó un matrimonio perfecto, nos dio un manual sin errores, y tenemos que apuntar hacia nosotros y ver que la desnudez nos hace que le echemos la culpa a alguien más, en lugar de que nos veamos a nosotros mismos como responsables. Y termino. Note lo que dice versículo 21, y este es el último versículo que voy a dar. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y ¿qué, hermanos? Y los vistió. El problema de la desnudez por el pecado, Dios lo soluciona y nos viste. Hermanos, Dios quiere que no tengamos fracasos en el matrimonio. Él nos da toda la vestimenta, todo lo que necesitamos. No dejemos para mañana lo que Dios quiere que hagamos hoy. Matrimonios, parejas, si no se han casado, cásense. Después, pastor, después, cásense. ¿Por qué? Porque te vas a ver desnudo y vas a hacerle pretextos a Dios y vas a darle largas al asunto. Hay un asunto entre mi esposa y yo y tenemos pleito, después lo arreglamos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a dormir enojado, arregla los problemas. Y así cualquier cosa del matrimonio, hermanos, tenemos que arreglarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque viene la desnudez, que es simbólica, es un tipo del pecado. Y cuando viene el pecado, hermanos, vea lo que dice la Biblia. Ponemos todo tipo de excusas y pretextos, y todo el mundo tiene la culpa menos yo. Hermano, Dios nos da un matrimonio hermoso para que tengamos éxito y seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Hagámosle caso al Señor. Gracias, Dios, por esta tarde, tu palabra. Te pido, Dios, que bendigas la enseñanza de esta noche, de cómo tener un matrimonio exitoso. Y Dios, te pido que cada pareja aquí nos miremos y no le echemos la culpa al cónyuge y nos apuntemos a nosotros. Yo tengo algo que debo de arreglar en mi desnudez por el pecado, en mi vergüenza por el pecado. Yo debo de arreglarla y dejar de poner excusas. Yo debo de buscar la unidad y ser ambos justos delante de Dios. Yo debo de buscar y darme cuenta que Dios me ha dado todo lo que yo necesitaba. Dios me ha dado una ayuda idónea. Estoy completo en Cristo. Dios me ha dado lo que necesito. No debo de buscar en otro lugar. Son puras son engaños del diablo que me hace pensar de esa manera. Dios, gracias por nuestros matrimonios, gracias por nuestros cónyuges, los cónyuges aquí, Señor. Ayúdanos a apreciarnos, ayúdanos a estimarnos, a valorarnos, ayúdanos a cuidarnos unos a otros, a orar unos por otros, a caminar juntos para no lastimarnos y a seguir tu voluntad. Ayuda a los jóvenes que aún no se han casado a escoger bien, Señor, a no romper principios bíblicos. Espíritu Santo, pido que los dirijas para que vean lo que tú ves y no sean engañados por las fachadas, por las cosas externas, pero vean lo que tú ves, Señor, y que podamos tomar buenas decisiones, hacer tu voluntad. Guárdanos, Dios, y visítanos esta tarde, ojos cerrados, rostro inclinado. El piano va a tocar. Si usted quiere pasar al altar, el piano va a tocar. Venga al altar. Pidámosle a Dios que nos siga ayudando a ser exitosos y no fracasar nunca en el matrimonio, para que no demos lugar al diablo. El Señor habló a su corazón.